Todos los días caminamos entre mensajes, letras, símbolos, colores y formas, las cuales nos dicen cómo vernos, qué sentir e incluso cómo recordar un lugar. Pero pocas personas conocen el concepto detrás de esa comunicación visual. Ese concepto es la arqueografía. Para entender cómo funciona la arqueografía en el entorno urbano, entrevistamos a dos expertos de áreas distintas, diseño gráfico y arquitectura. A través de sus experiencias buscamos comprender cómo los elementos gráficos transforman la manera en que vivimos y entendemos los espacios. Y lo que hacíamos era mirar cómo internamente aprovechábamos dentro de esa estructura la relación de la marca para poder no solamente tener elementos de identidad, sino también un storytelling sobre la empresa que pudiera dar una línea de tiempo, empezar a contar historias. Pero la arqueografía es eso, es una, digamos que se nos volvió a nosotros un componente importante dentro del diseño gráfico y visual que complementaba la marca para poder establecer, no como disciplina, sino como un concepto, la relación del diseño, la arquitectura, el urbanismo, para poder resolver, digamos, necesidades de identidad, de señalización, de contexto de empresas, instituciones en la ciudad. Esa ha sido como mi experiencia. Desde mi experiencia me ha llamado mucho la atención ese tema de la arqueografía, básicamente porque es un aspecto que no se tiene en cuenta como un componente principal dentro de la arquitectura. Casi siempre ese lenguaje gráfico escrito de los mensajes en las fachadas y en los edificios en general se tiene en cuenta como algo que no se vincula desde la concepción del espacio, desde el diseño arquitectónico, sino como algo que va hacia el final. Dependiendo del usuario, generalmente se convierte más en una señalización que como en un componente como tal del espacio. Eso es lo que yo he evidenciado, digamos, en la experiencia en cuanto a arqueografía. ¿Qué analizamos de aquí? Aunque muchas veces se relaciona únicamente con letras sobre edificios, la arqueografía va mucho más allá de la tipografía. También involucra orientación, identidad visual, color, señalización y la experiencia espacial. Ok, profe, y en cuanto a esto, ¿cuál cree usted que sea la diferencia entre la arqueografía y el arte urbano, como lo es, por ejemplo, el graffiti? Ok, digamos que diferencia, digamos que son prácticas distintas que se pueden relacionar o articular. Digamos que uno cuando habla de la arqueografía lo ve como un sistema. Cuando habla del graffiti ve como una acción, ¿cierto? Un active painting en el cual un individuo o un colectivo hace una intervención, ¿cierto? Que en muchos casos es anónima, pero que también se relaciona o tiene, digamos, como que un margen dentro de la legalidad y la ilegalidad. Acuérdense que digamos que nosotros hablamos del graffiti, cuando vemos distrito graffiti lo que vemos es sencillamente una acción de arte urbano, entonces son como dos cosas diferentes. Una es entender qué es el graffiti, digamos como esa acción dentro del anonimato que trata de indicar o señalar consideraciones, digamos, contrahegemónicas. Y el arte urbano pues se vuelve sencillamente un pretexto de cómo mejoramos en contextos muy dentro de la teoría digamos, de los lugares que hay que recuperar para poder potenciar. Bueno, el desconocimiento es casi completo. Pueden preguntar ustedes a cualquier estudiante de arquitectura o de diseño gráfico, arqueografía, y dicen que qué es eso, o sea, eso no les suena para nada, porque es ese asunto, digamos, de tener desvinculación entre esas identidades gráficas con la arquitectura.
que se ha tenido en cuenta sobre todo es en edificios corporativos, ahí es donde sí se piensa en la identidad visual, que esté un poco integrada a la arquitectura como tal y en algunos espacios de tipo comercial. Pero de resto en muchas otras, digamos, en muchas otras alternativas o temas de arquitectura como tal, es totalmente desconocido ese lenguaje de la arquigrafía. Yo no sé si de pronto sea desconocimiento del concepto, pero no de lo que relaciona el concepto, porque acuérdense que ustedes desde la ideación del espacio empiezan a mirar cómo se soluciona en tanto narrativa visual, en tanto a recorridos, ¿no? Y ahí estamos hablando de cómo lo arquigráfico, desde lo cromático, desde la forma, y es más, desde lo que tiene que ver con la marca, podrían solucionar. Entonces ustedes están diseñando un juego, y el juego, cuando ustedes entran dentro de ese escenario, cuando hacen la ideación, digamos, de los escenarios, pues utilizan elementos relacionados con el concepto de la marca, ¿no? Y entonces empiezan a establecer una forma de cómo aparecen elementos, cómo la marca aparece, digamos, dentro de esos escenarios cuando construyen metaversos. Como complemento a las entrevistas, realizamos una encuesta a estudiantes de diseño digital y multimedia para conocer qué tanto sabrían sobre la arquigrafía. Los resultados mostraron que, aunque la mayoría no conocía claramente el término, muchos sí lograron identificar ejemplos relacionados con el concepto dentro de espacios urbanos y proyectos visuales. Además, la mayor parte de participantes manifestó interés en aprender más sobre la arquigrafía, especialmente a través de formatos interactivos como videojuegos, videos explicativos y motion graphics. Esto evidencia que la arquigrafía está presente en el entorno cotidiano, pero todavía existe poco conocimiento sobre ella dentro de los espacios académicos.